Con respecto al tema de anticoncepción, menstruación a demanda, este título que es tan por ahí llamativo, a demanda, on demand, miramos una serie, una película, no. ¿A demanda de quién? ¿De la paciente o de la recomendación del médico? ¿Sí? Perdón. ¿Cómo? Bueno, en el año 2020, en mayo específicamente, se cumplieron los primeros 60 años de historia de comercialización de la píldora anticonceptiva, la desaparecida Enovid, ¿sí? Esto fue un hito, fue un evento importantísimo en la vida de la mujer porque pudo separar, ¿sí?, su vida reproductiva, su vida sexual de su vida reproductiva. La mujer pudo decidir cuántos hijos va a tener, la mujer pudo elegir si quería estudiar, si quería trabajar, y justamente en esta situación les resultó muy beneficiosa, pero realmente, como decía un famoso una famosa publicidad, has recorrido un largo camino, muchacha, y a pesar de todo de lo que se ha logrado con la píldora anticonceptiva, todos los beneficios que hemos tenido, las mujeres, todavía estamos por lo que hemos escuchado, con bastantes problemas, no solamente para la accesibilidad del mismo, sino para que realmente se reconozca todo lo que la mujer puede lograr, y esto tiene que ver también con el tema del derecho de la mujer. Los anticonceptivos orales combinados son los más utilizados en el mundo entero, ¿sí? Y de la primera pastilla de Enovid, que tenía 50 microgramos de etinilestradiol, a las de bajo dosis, se fueron cambiando diferentemente. Se pasó de etinilestradiol a estradiol, un estrógeno natural, diversos tipos de progestinas para poder lograr lo que realmente se quería, si mayor efecto antiandrogénico, mayor protección del sangrado, y nos dimos cuenta que, o sea, cuando se realizó la síntesis de la pastilla anticonceptiva, se vio que el progestágeno es el encargado de la anovulación, justamente porque digamos, inhibir la ovulación a través de inhibir el pico del LH. La FSH también, el estradiol también tiene una acción, pero la acción principal del estrógeno es darle la ciclicidad, ¿sí? Una ciclicidad que va a emular, que va a parecer una menstruación normal. También, como acá se ha hablado de los beneficios secundarios, ya hoy en día los ginecólogos no solamente prescribimos el anticonceptivo como anticonceptivo en sí, sino que aparte por los beneficios que vamos a tener. Para protección de la enfermedad inflamatoria pélvica, para dismenorrea, para sangrado uterino anormal, para trastornos para endometriosis, quistes funcionales, acné, anemia y un montón de situaciones en las cuales vamos a tener, de acuerdo al anticonceptivo que puedo elegir, voy a ver de qué situación puedo manejar un sangrado uterino anormal, puedo ver un antiandrogénico que va a tratar el acné, la dismenorrea. Y este tema es un dato no menor. Ahora, con respecto a la anticoncepción hormonal, ¿es necesario que las mujeres menstruen todos los meses? O sea, acá ya en otra charla se habló con respecto digamos, a la impresión que tiene la paciente, al temor que tiene la paciente, la necesidad que tiene la paciente de menstruar todos los meses. En nuestra región, las mujeres pensamos que si no se menstrua todos los meses y abundantemente se es menos mujer. Y una de las cosas que sucede, pensemos que la mujer en la prehistoria tenía 50 menstruaciones durante toda su vida y la mujer actual tiene 450, ¿sí? Y esto tiene que ver con, bueno, el estilo de vida que tiene. Si la paciente tiene muchos hijos, seguramente tendrá muchas menos. Y hoy en día en las pacientes, acá veo muchas médicas, algunas jovencitas, pacientes, mujeres con múltiples actividades, estudio, por ahí ya tiene un hijo. Realmente el tema de la comodidad del método anticonceptivo es fundamental porque tal vez acordarse de la píldora todos los días es realmente por ahí problemático. Si toca una guardia, como dijeron, una operación, una cirugía, cansadas, agotadas, tal vez tenemos que tener un método anticonceptivo cómodo.
Cuando se crearon los anticonceptivos, lo que se vio que, bueno, se trató de emular, como decían, lo más naturalmente posible, porque hubo una presión, y de hecho hay, como ya hemos escuchado anteriormente, una presión social, cultural, religiosa, en las cuales primero que la mujer tenía que ir con el marido, porque no se la daban sola, tenía que ir con el marido para que le pudieran prescribir. Es raro, y todavía nos están diciendo que en muchos lugares la iglesia, las religiones se oponen a que la paciente tenga una educación, pueda acceder al método. Entonces, ¿qué tenía que hacer? La mujer en los años 50, 60 tenía que ser lo más parecido y que no se note, como decía el doctor Aguad, que no se note que está tomando la pastilla. Ahora, el ciclo tradicional de 28 días por pastillas anticonceptivas, que es totalmente artificial, no tiene ninguna base biológica, o sea que no es necesario que la paciente menstrue todos los meses. Pero ¿qué pasa? El tema de los mitos. La paciente cuando no menstrua, todos nos pasará, doctor, doctora, nos llaman, o no me vino, o este mes tomé la pastilla correctamente y no menstrué. Entonces, hay que ver qué está tomando, tal vez tenga un anticonceptivo que tenga una acción muy progestacional muy fuerte y que tenga escaso sangrado. Entonces, bueno, esa paciente va a menstruar muy poquito. O que la paciente no menstrue y decir, bueno, ¿tomaste la pastilla bien todos los días? Sí. Bueno, entonces quédate tranquila porque no pasa nada. Pero la mujer que no menstrua tiene temor a que sea un embarazo no intencional. Como dijimos, en consejería anticonceptiva hay que ver el perfil del método, de la mujer y el contexto. Eso es fundamental, como ya lo han dicho aquí. O sea, perfil de mujer, una paciente adolescente, una paciente perimenopáusica, qué método le vamos a dar de acuerdo a de acuerdo a la historia clínica, cómo se encuentra la paciente y en el contexto donde vive, porque no es lo mismo una paciente rural, como se dijo, una paciente que vive en la ciudad, que una paciente que tiene poco acceso al método anticonceptivo. ¿Y qué tiene que tener? El método anticonceptivo tiene que ser eficaz, seguro, reversible, fácil de usar, no tiene que tener relación con el coito, no tiene que traer ninguna dificultad y tiene que tener una accesibilidad. Eso es importante, la accesibilidad. Porque nosotros, y acá vamos a ir de la teoría a la práctica. Acá me propongo hacer un paréntesis porque es muy fácil hablar de las acciones del anticonceptivo, de los beneficios secundarios. Pero si yo tengo solamente una pastilla que tiene estradiol, que es la más económica, la tengo en el hospital, voy a tratar de que con eso arreglarme y tratar de dárselo a la paciente. Es muy difícil una paciente con sangrado uterino normal. Sabemos que, bueno, FDA que dice, sí, el Mirena, perfecto, lo tenemos, a veces no lo tenemos. Entonces tenemos que justamente adecuarnos a la región, al momento que está. En mi país, por ejemplo, que está pasando una situación económica muy importante, muy fea, realmente, por ejemplo, el SIUD levonorgestrel, que estaba tan a la mano, hoy en día no es así. Hoy en día se cuesta mucho que esté en los hospitales, ¿sí? Así también como el implante. A veces hay y a veces no hay, ¿sí? Y sale muy caro comprarlo. O de repente, la adolescente viene por una pastilla y nos damos cuenta que lo único que tenemos es, bueno, esta sola, o sea, tiene el estradiol y levonorgestrel, no porque sea mala, sino porque es lo único que tenemos a la mano. Entonces, los SARCs o los métodos anticonceptivos de corta duración reversibles, vemos que tienen más o menos un uso típico o un porcentaje de fallas bastante similar en todos los anticonceptivos combinados. Y esta falla tiene muchas veces que ver con el patrón de sangrado, con las pérdidas, con los spotting, ¿sí? Entonces, esta tasa de falla tiene que ver también cómo va a continuar la paciente. Si es una paciente que se olvidó muy seguido la pastilla, seguramente por ahí al año lo va a dejar o no le resulta cómodo. Entonces, hay que hablar mucho y la consejería es fundamental. Les traje esto porque es algo hace poco tiempo, salió lo que se llama una herramienta más dentro de la consejería, que es el manual, es una herramienta que tiene que ver con los cambios en la menstruación, cuando una paciente toma anticonceptivos, y tiene que ver con la palabra normal. Es decir, la sigla de normal significa que los cambios de la menstruación son normales cuando se usa un método anticonceptivo, ¿sí? Que las oportunidades, que las menstruaciones más ligeras o nulas pueden brindar oportunidades que pueden beneficiar su salud y su vida personal.
Regresar significa que una vez que dejó de usar el método, la menstruación va a volver a tener un patrón normal y las posibilidades de quedar embarazadas volverán a ser normales. Y los métodos, diferentes métodos, pueden provocar diferentes cambios en el sangrado y eso tiene que ver con las formulaciones, ¿sí? Y la ausencia de menstruación, si está utilizando un método, no significa que esto, justamente como les dije, que no puede que esté embarazada. Y el límite son los cambios en la menstruación que limitan, si hay límite de actividades diarias, hay tratamientos simples disponibles como los vamos a ver ahora. En un estudio, ¿sí? Del año 2018, fue una revisión de estudios controlados, ensayos clínicos controlados con 6.242 mujeres, se vieron que con un asesoramiento intensivo y con recordatorios, ¿sí? Por ahí, no sé, algún blister, alguna alarma, o fundamentalmente en la consejería decir, bueno, vos es importante que sepas que tenés que tomar la pastilla en el horario que te corresponde, tratar de tener menos olvido. Sabemos que la primera semana de olvido es del gold estándar, es de oro. No nos podemos olvidar la primera semana. La primera semana es necesaria una toma diaria para poder asegurarnos una buena anticoncepción, ¿sí? Una buena inhibición del eje hipotalámico. Entonces, este estudio demostró que un asesoramiento intensivo y los recordatorios aumentaron mucho la continuación del método. Ay, ¿qué hice? Bueno, y este estudio, el Coral Study, fue un estudio también de seguimiento, ¿sí? En el cual se vio que las mujeres por lo general se olvidan, la primera semana se olvidan más que el resto del tiempo. Y esto es tremendo, porque justamente dijimos, la primera semana es la semana el de oro. Entonces, la prescripción de un régimen continuo va a hacer que pueda mejorar el cumplimiento. Y acá vamos de la teoría a la práctica. ¿Cuándo uso un régimen extendido? ¿Y qué significa? Cuando la paciente lo elige, y esto seguramente los ginecólogos sabemos todos. Doctor, doctora, me voy de viaje, me voy con mi pareja, o tengo una fiesta, me caso, tengo una fiesta, no quiero menstruar. ¿Qué hacemos? Sacamos el placebo, esto lo hacemos todos, ¿sí? Bueno, off-label lo hacemos todos, ¿sí? Pero también hay estudios van a ver que hay estudios que realmente aprueban esta elección del método, es decir, sacamos el placebo. ¿Qué significa el extendido? Nada más y nada menos que sacar el placebo. Entonces, puede ser por elección del paciente, que diga, yo no quiero menstruar, o que sea una prescripción nuestra, ¿sí? Entonces, aparte se comprobó que el régimen extendido tiene una mayor eficacia anticonceptiva, ¿sí? Es decir, que se ha estudiado también que el hecho de continuar con los activos tendría una mayor acción anticonceptiva, un mayor control de la natalidad. Esta administración continua suprime como dijimos, suprime la glándula pituitaria y ovárica de forma más eficaz. Y también es útil ¿para qué? Eso ya lo habíamos visto, en dismenorrea, en endometriosis, en sangrado uterino abundante, en anemia, en migraña. En estas situaciones lo vamos a usar. Ahora bien, como les dije, supónganse el ciclo extendido, yo alargan las píldoras. ¿Y cuando decimos continuo? Cuando yo no doy, o sea, no lo tenemos nosotros, pero sí están en Estados Unidos, cuando todo el tiempo son píldoras activas. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, en Argentina nosotros tenemos una presentación que es de 20 microgramos de etinilestradiol y 90 de levonorgestrel. Es el Femexin constante y tiene 84 comprimidos. ¿Tuvo éxito? No, no tuvo éxito. Porque también hay que decirle algo, que este régimen extendido está subutilizado, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver? ¿En relación a qué tiene que ver? Porque también tenemos que llevarnos acá de la teoría a la práctica. ¿Qué herramientas podemos tener nosotros para manejar? El sangrado uterino normal, la dismenorrea, la endometriosis, la necesidad de la paciente. Dijo, yo, Elida, la verdad que me viene un montón. Y yo capaz que digo, bueno, mira, ¿querés probar en este mes tomar 2 cajas seguidas y estás más tranquila, estás más cómoda? Hay que perderle el miedo a eso también, ¿sí? Y nosotros tenemos que implementarlo. Es una herramienta económica muy barata y que realmente tenemos que darlo en la consejería anticonceptiva. Entonces, porque off-label lo hacemos todo. Se puede hacer también con el anillo, con el parche y con el inyectable. El anillo, ¿qué hacemos? Nosotros pasamos del anillo de per se,
tiene su presentación tiene hasta 35 días de activo. Si nosotros cortamos antes, pero si la paciente se olvidó una semana más, no pasa nada, porque te permite una anticoncepción durante 35 días. Pero si no querés pasarlo a, digamos, un ciclo extendido, pasas de un anillo a otro, ¿sí? Entonces, sin tener la semana de descanso. Con los parches lo mismo, que son 3. Cuando me toca el descanso, sigo con la otra caja. Entonces, y la FDA, a pesar de que en los años 90 ya estaban estudiándose estos ciclos extendidos, en el 2003 se autorizó el primer uso de preparado prolongado. ¿Sí? Era el Sisonel, justamente porque la paciente menstruaba 4 veces al año, o sea, las estaciones del año. Y tenía 84,7. 30 de etilenoestradiol y 150 de levonorgestrel. Y en el 2007 se aprueba el Sisonic. Y este sí era un continuo, porque en vez de tener esos días de descanso, tenían 84 pastillas activas y las 7, en vez de no tener nada, o placebo, tiene estradiol en 10 microgramos. ¿Y esto para qué? Porque las pacientes que son muy sintomáticas cuando están en el placebo, entonces esto le permite tener, digamos, la indicación, por ejemplo, de dismenorrea, de endometriosis, le permite tener una mejor acción. Y también en el 2007 se autoriza el Librel, que son 20 microgramos de etilenoestradiol con 90 de levonorgestrel, y tiene solo píldoras activas, 365 días al año, y la paciente menstrua una sola vez al año. Ahora, ustedes me dirán, ¿es difícil? Y bueno, es difícil, pero hay que proponerlo, ¿sí? Hay que proponerlo porque, vuelvo a repetir, depende de nosotros, que nosotros le expliquemos a la paciente, y nosotros no tenemos esto, pero lo podemos hacer con las pastillas que tenemos a la mano. Entonces, esta pastilla que disminuye el régimen extendido, bueno, entonces disminuye los sangrados programados, disminuye la frecuencia de los sangrados no programados, y se puede hacer algo, porque tenemos una contra con este tema, es que es muy frecuente que la paciente tenga spotting o tenga pérdidas. Entonces nosotros, esto va a tener el extendido va a ser un régimen distinto, es decir, la paciente va a tomar tal cual el extendido, pero si la paciente si quiere ella dejar en algún momento del extendido, deja 4 días, solamente 4 días, en esos días menstrua, o si la paciente tiene un sangrado manchado que ya le es molesto, corta 4 días y luego comienza de vuelta con el extendido. Entonces, podemos hacerlo de diferentes maneras. Pasar de intervalo de 7 a 4, eso ya lo tenemos el 24-4, lo tenemos. Es una manera de extender, ya fue una manera de extender. Si lo queremos extender más aún, como les dije anteriormente, con poner adicional etilenoestradiol de 10 en el descanso, no lo tenemos, pero hay que conocerlo. Y introducir el flexible, como ya le dije, realizar 3-4 días de descanso y luego comenzar de nuevo con la otra caja. Entonces, en una encuesta que se hizo en agosto del 2012, se vio que solamente el 50% de las mujeres conocen esta posibilidad de retrasar ocasionalmente la menstruación. Y 1 de cada 3 conoce la posibilidad de posponer en forma regular sus reglas. Ahora, pregunta, ¿nosotros lo proponemos? ¿Alguien lo propone? ¿Un extendido? ¿Alguien se lo propone a la paciente? ¿Vos? Bien, entonces, pero es importante que conozcamos que no solamente por una fiesta, sino que también lo podamos hacer. Entonces, ¿es seguro? Sí, tiene efectos endometriales, no aumenta el riesgo de hiperplasia, el riesgo tromboembólico es el mismo, el accidente cerebrovascular depende más que nada del estado de la paciente, si es hipertensa, cardíaca, diabética, el perfil metabólico no cambia, es muy seguro, el retorno a la fertilidad es la misma, el riesgo de cáncer protege contra el riesgo de cáncer de ovario y endometrio, al igual que el resto, y no hay datos sobre cáncer de mama y cáncer de cervix, probablemente sea como el preparado tradicional. El riesgo de perfil de seguridad durante 2 años de tratamiento fue similar.
el régimen fijo, el flex, y los cambios significan, no hubo cambios con respecto al perfil de lipídico, hormonal o hemostático. En un estudio grande, de 2003, Anderson estudia, es un estudio controlado, estudia sobre la eficacia y la seguridad de un régimen extendido, mujer hasta 40 años. Este estudio multicéntrico se comparó con dos, un régimen de 30, una presentación de 30 microgramos de etinilestradiol y 50 de levonorgestrel, comparado con la composición con un régimen de 28 días, ¿sí? El objetivo fue comparar los esquemas de 91 días con los tradicionales, y lo que se vio que es seguro, eficaz, bien tolerado, y la supresión acá fue un tema porque se vio que hubo mayor sangrado inaceptable con el régimen extendido de 7.7% en comparación al convencional. Este otro estudio que se vio en Cochrane, una revisión, se vio que los hallazgos fueron similares, exactamente igual, tanto con la seguridad como el perfil, como la eficacia anticonceptiva. Las ventajas, bueno, fundamentalmente eso, que si la paciente menstrua menos puede tener, primero, económicamente, menos gastos con toallitas, por ahí si la paciente trabaja tiene menos, digamos, puede hacer, las pacientes que por ahí no pueden ir a trabajar por la dismenorrea que tienen o el sangrado abundante que tienen, bueno, esto fue positivo para ellas, tanto a nivel escolar como a nivel laboral, y el grupo prolongado, continuo, le fue mejor en términos de dolor de cabeza, irritación general, cansancio, hinchazón y dolor menstrual. Entonces, dijimos, pasamos del extendido al flexible. Ya les adelante. Entonces, durante el extendido, ¿hasta qué fecha? ¿Hasta qué días? De 20 a 120 días. Eso es el extendido, ¿sí? Puedo empezar de 25 a 120 días. Entonces, tengo que tener un intervalo de 4 días solamente, no más de 4. Entonces, en caso de manchado, sangrado que no sea cómodo, la paciente puede cortar en cualquier momento o porque lo desea ella. Entonces, esto va a reducir el número de sangrados no esperados, y los preparados comerciales que ya están a la venta con este tipo de, este método flex, están en Europa, fundamentalmente se venden con, en Europa, decía, con una presentación de etinilestradiol más drospirenona y con un blister, con un recordatorio, que ahora le voy a mostrar, un dispenser recordatorio. Como dijimos, otra vez, el perfil del método, el perfil de la mujer y el contexto en el que vive. En el contexto en el que vive. ¿Sí? Si no es fácil, porque una cosa es de acá hablar y otra cosa es ponerlo a la práctica. Lo importante es que sea de la teoría a la práctica, que podamos llevarlos a nuestros lugares de trabajo. Entonces, ¿cómo cambia un método flex si tengo un método anticonceptivo diferente? Primero, si no toma nada a la paciente, le damos a partir del primer día del ciclo y va a cortar cuando ella quiera, ¿sí? Cuando lo desee o cuando tenga un sangrado inesperado. Si usa anillo vaginal o usa parche transdérmico, va a tener que hacer, digamos, después del día de placebo, o sea, el día sin nada, ahí comenzar el método flex. Importante, si la paciente con las pastillas ya pasó de los 7 días, si no tomó nada y quiero empezar el primer día, pero no empezó el quinto o séptimo día, ahí, por supuesto, como en todo método anticonceptivo, tengo que tener un método de barrera, como el preservativo. También lo puedo dar después de una mini píldora, después de un implante, después de un SIU, ¿sí? Entonces voy a aconsejar un método de barrera durante la primera semana que voy a tomar el método. Después, porque también, ojo, también se lo puedo dar sin sacárselo. O sea, sin sacar el DIU, por ejemplo, comienzo y después se lo saco. ¿Sí? Entonces yo me garantizo de que la paciente no va a tener este riesgo de embarazo no intencional. Entonces, después de un aborto en el primer trimestre, también no hay ningún problema, se puede empezar directamente. Después de un aborto en el segundo trimestre, también después de 21 o 28 por el riesgo de tromboembolismo. Y Kipling hizo un estudio en el 2016 donde se vio esta presentación que tiene método flex en Europa, que tiene etinilestradiol de 30 microgramos, etinilestradiol, y se vio que la adherencia al método flex, ¿sí? A través de un método, se comparó a través de un dispenser, que lo ven ahí,
o el blister tradicional. Nosotros la verdad que el blister no lo tenemos y no vamos a hablar simplemente a mención para saber que existe. El blister es el dispenser, es justamente un dispenser que se aprieta, ahí tiene es como un relojito donde va a avisar cuando le toca la pastilla. Nosotros tenemos el celular, que le podemos decir al paciente, ponete la alarma en el celular. Y después te avisa cuando te toca la otra pastilla o te avisa también si vos te olvidaste, ¿qué tenés que hacer? Un método de barrera, un método, una anticoncepción de emergencia, es bastante bueno en ese sentido. Y se vio que este estudio comparó que el blister simple con el dispenser, la falla era mucho menor con el dispenser que con el blister estándar. Pero bueno, acomodémonos lo que tenemos. Entonces, bueno, esto es simplemente demostrativo para ver acá en el... Bueno, no me funciona. Bueno, es lo que yo les dije antes, de 4 a 120 días arrancan con el método Flex y cortan cuando quieren. Ahora, terminaron los 120 días y no tuve necesidad de cortar. Bueno, a los 120 días tengo que cortar. 120 días tengo que cortar. Entonces, la principal tasa de fracasos es el olvido, ¿sí? El olvido de las pacientes es tremendo. Entonces, esa justamente es la falla del método y hasta el 81% de las mujeres informan que omiten por lo menos una píldora por ciclo y 51% omiten 3 o más. Entonces, este método con con este dispositivo podría hacer que la paciente se acuerde mayormente. Bueno, vamos a lo que tenemos en nuestra región. La eficacia, tolerabilidad y seguridad del método Flex se demostró en diferentes estudios. Este estudio fue de Kipling, fue en el año 2012, y demuestra la seguridad y tolerabilidad a largo plazo, ¿sí? O sea que ya hay evidencia que es seguro, es confiable y tiene una alta tolerabilidad. Entonces se randomizaron 3 ramas, una rama con método Flex, otra rama con el convencional y otra rama con el extendido, o sea, sin cortes, ¿sí? Y lo que se vio que los parámetros de seguridad de endometrales, hormonales, lipídicos, hemostáticos y metabólicos fueron buenos, similares al resto de los anticonceptivos tradicionales, ¿sí? Se tolera bien y tiene un buen perfil de seguridad comparable a otros combinados con estrógenos y progestágenos. También este mismo estudio, Kipling habla sobre, se extiende sobre el régimen, demuestra también que es eficaz y bien tolerado, y de esta manera, sobre el parámetro del patrón de sangrado, se ve que extender el patrón de sangrado controlar este sangrado intracíclico va a tener menos spotting, menos sangrados abundantes con el flexible que con el convencional y que con el extendido, que era el problema que teníamos. Entonces, en dismenorrea y endometriosis se vio que la seguridad, se vio la efectividad que tiene para controlar el dolor pélvico asociado a endometriosis, fue bien tolerado. También en dismenorrea de moderada a severa, también con el régimen Flex de hidrospirenona etinilestradiol, y que este dolor en 140 días fue bastante menor con el método flexible que con el convencional, y que el número medio de días diversos, digamos que todo el dolor o todas las inconvenientes de dolor y sangrado que tiene la paciente con un método Flex, sobre todo con el dolor, se vio que se necesitaban menos métodos de rescate para el dolor, como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? O sea, la paciente que tiene endometriosis, que toma mucho ibuprofeno, paracetamol, ácido mefenámico, tiene que tomar muchísimo menos porque, bueno, este método le va a ser bastante bueno para su problema. Entonces, como conclusión, ¿la mujer puede elegir cuándo sangrar? Sí. La mujer puede elegir cómo sangrar y de hecho se lo tenemos que informar porque aunque a nosotros nos parezca, uy, tomar la pastilla todos los días, bueno, pero ¿por qué no? Siempre hay un perfil, hay algo para cada paciente. Le tenemos que informar. ¿Te gusta esta situación? ¿Podés tomarlo? ¿Te es fácil? ¿Te es accesible? Bueno, le puedo poner un DIU, le puedo poner un Lucil, le puedo poner otro método más. O sea, la paciente no quiere acordarse todos los días y estamos en un problema, porque si no se acuerda todos los días con el régimen común,
A pesar de que el 28, que tiene 21 y 7 placebos, toma todos los días, pero si no se acuerda y se olvida siempre, por ahí no es la paciente, candidata para este método. La historia clínica convencional, sí, esto se ha hablado mucho, y es cierto, la historia clínica convencional. Una paciente tenemos que ver en qué contexto de salud está para elegir el método adecuado. Paciente, seguramente la paciente gordita, hipertensa cardíaca, esta no va a ser la candidata, no va a ser la candidata. Y la adolescente que se da la pastilla todos los días tampoco va a ser la candidata. Entonces tengo que ver a quién se lo voy a aconsejar. Entonces, en consejería hay que informar sobre seguridad, tolerabilidad y evaluar el perfil de esa paciente, ¿sí? Y el sangrado irregular e impredecible, ¿sí?, de los regímenes extendidos, casi siempre, también hay que explicar algo, que después del segundo ciclo esto mejora. Cuando informamos al paciente sobre spotting, ¿sí? Cuando nos dicen, bueno, yo tengo un pequeño sangrado los 2-3 primeros meses que nos vuelven loca por ahí, estoy sangrando todo el día, bueno, hay que cambiar, ¿sí? Sangro permanentemente, hay que cambiar. Nunca es lo mismo para cada paciente. Entonces, con el esquema de sangrado flex, la paciente va a tener una acción activa sobre su manejo de sangrado en anticoncepción. Bueno, quiero invitarlos. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Es fácil, pero no lo tenemos en cuenta. Está subvalorado, subtratado. Nosotros no lo tenemos muy en cuenta cuando hacemos la consejería anticonceptiva. Y es una muy buena manera de sangrado, por ejemplo, los sangrados uterinos anormales, de la perimenopausia o de la mujer en edad reproductiva que tiene sangrados abundantes porque sí, y que a veces son sangrados que cuestan sí manejarlos. Pero bueno, si tienen alguna duda, los escucho. Y si no, los quiero invitar, perdón, no me saque la última, por favor. Bueno, los quiero invitar, falta poquito, del 24 al 26 de noviembre en Hotel Jodeín de Córdoba. Vamos a tener nuestro primer Congreso Internacional de Menopausia y Andropausia. Están todos invitados y nos pueden, esta vez seguramente los esperamos para la siguiente. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, AMA, y van a tener novedades de nosotros. Gracias.